A continuación, junto a Lucas Parra, Francisco Bustamante y yo, Johan Morales, presentaremos nuestra encuesta llamada Inmersos en la era tecnológica y del desarrollo de software, que como tema o objetivo general de esta son las cualidades de la ingeniería de informática, y nuestros objetivos específicos son identificar las características principales de los equipos que utilizan los estudiantes o profesionales de ingeniería en informática. 2. Conocer la metodología de trabajo que utilizan. 3. Reconocer los gustos y preferencias con respecto a los sistemas operativos o lenguajes de programación existentes. 4. Analizar las opiniones y experiencias de los encuestados sobre su rubro. Esto todo mediante preguntas. Bueno, en la metodología que se detalla el método que se aplicó, que fue una encuesta online. Ya el público objetivo es a quien va dirigido, que va desde la edad de 18 a 45 años. La mayoría de estos encuestados se encuentran trabajando en empresas en el ámbito informático, aunque también hubieron estudiantes de la carrera de ingeniería en informática de nuestra institución. ¿Ya? El marco muestral eh, es la base de datos, que sea la base de contacto de estudiantes de ingeniería en informática y profesionales que se desempeñan actualmente en su empresa. Y la muestra se refiere a las encuestas respondidas que necesitamos, ¿ya? Y en el cuestionario y en el cuestionario consta de 10 preguntas. Sin embargo, puede llegar a 11 debido a la pregunta que contiene una ramificación, ¿ya? Bueno, se encuentra el link de colaborador y el periodo en que se tomó esta muestra, ¿ya? Ya, decir también que con estos datos, con estos resultados estadísticos que recopilamos en la entrevista, utilizamos distintos métodos de medición aprendidos a lo largo del semestre para analizar las variables, opiniones y preferencias de estudiantes y trabajadores de la carrera de ingeniería en informática. ¿Ya? Eh, bueno, aquí pues notamos la escala de medición de cada pregunta, así como también el tipo de variable. ¿Ya? Como en la pregunta 1, 2 y 3, la escala de medición es de razón y el tipo de variable es cuantitativa continua. Ya en la pregunta 4 y 5, su escala es nominal y con una variable cualitativa nominal. La pregunta 6 y 7, que son de escala ordinal, que estas preguntas son de escala Likert y tienen una variable cualitativa ordinal. ¿Ya? Y el resto de las preguntas tienen la escala de medición como nominal y con variable cualitativa nominal. ¿Ya? Bueno, aquí los dejo con mis compañeros que interpretarán cada pregunta. ¿Ya? No, buenas profesora, aquí con mi compañero Francisco. Hola. Vamos a analizar los resultados estadísticos. ¿Qué son esos? Con los datos que recopilamos en las entrevistas, utilizaremos distintos métodos de medición que aprendimos a lo largo del semestre para analizar las variables, las opiniones y las preferencias de los estudiantes y trabajadores que encuestamos. La primera pregunta es: ¿cuánta capacidad en gigabytes de almacenamiento tiene tu disco? Después de los cálculos, sacamos que la capacidad del disco duro de las computadoras más frecuentes que son utilizadas por los usuarios está entre el 64
a 574 GB. Y el promedio entre esos dos es de 450 GB. Bueno, en el apartado de la segunda pregunta, la cuál es la velocidad de tu conexión a internet en megabytes, podemos ver una tabla muy reñida donde se almacenaron los datos por frecuencia, es decir, de la velocidad, diciendo la velocidad 50, la velocidad 250, y así continuamente. Se ha determinado que es bastante variado, hay que decirlo, pero la cifra más común dentro de los mismos usuarios es de 500 megabytes. ¿Qué podríamos decir que la velocidad estándar por los trabajadores e estudiantes al momento de hacer sus labores? ¿Existe una relación entre las variables de velocidad de internet y la capacidad de almacenamiento? Para eso tenemos que recurrir a cálculos de regresión lineal. Y después de hacer los cálculos, sacamos la conclusión de que no, que la relación entre la velocidad de internet y la capacidad de almacenamiento es muy baja, tirando a nula. O sea que no tiene mucha relación entre las dos. La tercera pregunta es, ¿cuánto pagas en pesos por utilizar plugin y software? Bueno, podemos ver una tabla de dispersión bastante variada. También vamos a hacer una nota acá, como dice ahí en el mismo PPT, que es que queda excluida estos valores por ser unos valores atópicos. Esto quiere decir que son valores, digamos que no toman tampoco tanta relevancia, pero sí son valores que se muestran a continuación, lo cual son 12 millones, 1 millón y 300 mil pesos. Y bueno, ahora volviendo a lo que es ¿cómo se dice? La interpretación del total de los 100 encuestados, podemos determinar que el 49% de los informáticos no pagan por el uso de plugins y software para programar, y que también su media es de 0 pesos, es decir que es bastante considerado que los desarrolladores, tanto por parte de estudiantes y trabajadores, no pagan frecuentemente por el uso de plugins y software para programar. ¿Existe una relación entre las variables velocidad de internet y pago de plugins y software? Como hicimos con el ejercicio anterior, tenemos que volver a hacer una regresión lineal para comparar los resultados, y como el ejercicio anterior, aquí tampoco hay una relación. Es de 0,19%, o sea, es nula total, y no tiene mucha relación entre las personas con velocidad alta de internet con el pago de software. Bueno, pasando a la pregunta número 4, ¿qué tipo de desarrollo de software te atrae más? Esto le preguntamos a los encuestados y hemos observado que el desarrollo de aplicaciones de Android y iOS fue una opción muy preferida por los mismos usuarios, siendo un 39% de los usuarios encuestados. Por otro lado, el desarrollo de software de web recibió un cercano pero no ligeramente menor preferencia, con un 28%. También podemos mostrar que la moda está en lo que es el mismo desarrollo de aplicaciones móviles, siendo un 39%. La quinta pregunta es, ¿qué sistema operativo prefieres para el desarrollo de software? Bueno, basado en las entrevistas que nosotros realizamos, se encontró que una gran mayoría de las personas tenía una clara preferencia por el sistema operativo Windows. Este sistema se destaca porque es muy popular y es de fácil uso en los computadores domésticos, consiguiendo el total de 63% de los votos. Pero la mitad de los encuestados prefieren entre los sistemas operativos Linux y Mac OS, que es de Apple. Bueno, la sexta pregunta es, ¿cuán cómodo te sientes trabajando en base de datos relacionales? Vuelvo a recalcar que esta encuesta fue basada en tanto estudiantes como trabajadores.
de la ingeniería en informática. Bueno, las personas suelen encontrarse entre neutra y cómoda al momento de trabajar con bases de datos relacionales, aunque el 25% de los encuestados se sienten incómodos trabajando con bases de datos relacionales, siendo una parte de la base de datos menos querida por los usuarios encuestados en la actualidad. La séptima pregunta era indicar el nivel de acuerdo con esta frase. El trabajo en equipo es esencial para los proyectos de ingeniería de software. Como vemos en la tabla, se puede encontrar un alto consenso entre la mayoría de los usuarios encuestados. La mayoría manifestaron que están totalmente de acuerdo con que el trabajo en equipo es esencial para el éxito de los proyectos de ingeniería de software. Reconocieron que la importancia de colaborar y compartir conocimientos genera los proyectos exitosos. Y según la mediana, o sea, que la mitad de los encuestados no están ni de acuerdo ni en desacuerdo con esta frase, o sea, están neutrales. Bueno, en la octava pregunta encontramos cuáles son los lenguajes más versátiles para una alta gama de tecnologías. Acá podemos ver lenguajes modernos en la actualidad que más se usan, en este caso Python, Java, C++ y JavaScript. Como se puede ver en el gráfico y se puede apreciar, muy peleadas entre sí en sus porcentajes. Muchos usuarios prefieren muchos de estos lenguajes porque es algo actual, pero la encuesta reveló que de los 4 lenguajes mencionados son ampliamente utilizados por los programadores en diversos campos de desarrollo. Se observó que Python es uno de los lenguajes que por los usuarios es el más considerado el más versátil, pero las votaciones estuvieron muy parejas, cumpliendo con bastante cercanía el promedio de los votos, que es de un 54.4, la media. La novena pregunta es, si te ofrecen trabajar en una empresa grande de tecnología tales como Google, Amazon, Meta, entre otros, ¿qué factores serían los más relevantes para tomar la decisión? El aspecto más significativo, o sea, el aspecto que más le importa a nuestros usuarios encuestados para trabajar en estas empresas grandes es la oportunidad de crecimiento y desarrollo personal. Este factor es visto crucial porque buscan en esos entornos laborales que les brinde la posibilidad de avanzar con sus carreras adquiriendo nuevas habilidades y conocimientos. Bueno, en la 10ª pregunta, ¿qué metodología de desarrollo consideras más eficiente? En este caso ponemos 2 metodologías muy usadas por los usuarios o más populares en la actualidad, que son la ágil y la cascada. Se observó que casi el doble de los usuarios mostró una clara preferencia por utilizar metodología ágil en comparación a otras metodologías, que en este caso es la cascada. Esta tendencia refleja la creciente popularidad y aceptación de enfoques ágiles, donde los equipos valoran la flexibilidad y la iteración continua y la entrega temprana de los productos. El promedio es de 50, pero hubo una desviación alta de los valores de la preferencia entre la metodología cascada y ágil, ganando por bastante la ágil. Bueno, la pregunta que acaba de decir mi compañero era de tipo ramificación. Y esta pregunta número 11 se genera a los usuarios que respondieron metodología ágil. Y la pregunta es, según tu experiencia personal, ¿cuál de los siguientes aspectos encuentras más beneficioso de la metodología ágil? Los usuarios valoran la capacidad de que la metodología ágil se pueda ajustarse a los requisitos y prioridades del proyecto de manera ágil y eficiente.
La flexibilidad inherente de esta metodología ágil permite realizar ajustes y mejoras continuas durante el proceso de desarrollo. Por eso, la mitad de los encuestados prefieren la flexibilidad y capacitación de adaptación al cambio como motivo principal para usar la metodología ágil. Bueno, y si los usuarios contestaban cascada, porque la pregunta 12 es, ¿por qué prefieren la metodología en cascada? Bueno, los que prefieren la metodología es por dos razones principales: la planificación detallada y exhaustiva al principio del proyecto y los enfoques secuenciales que tiene, que para estos usuarios les resulta más cómodo en comparación a la metodología ágil. El 65% de los encuestados que seleccionaron cascada prefieren la metodología cascada porque tienen una planificación exhaustiva y detallada y al inicio del proyecto. Bueno, la conclusión es que analizamos los datos entregados por los encuestados que nos dieron sus preferencias en las variables más importantes que te vas a encontrar en el campo de la ingeniería en informática. ¿Ya? Y bueno, con esto damos por concluido la presentación. Esperamos que haya sido de su agrado.